¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Ahora mismo el Real Madrid se está jugando el pase a las semifinales de la Champions y esperemos que esas alertas antiterroristas, que ya solo el hecho de que existan nos tiene que hacer reflexionar de la sociedad que estamos creando y de los peligros reales, porque sí, podemos hablar del patriarcado, podemos hablar de otras cosas que a veces son nebulosas, que caben en la cabeza de Yolanda Díaz y de otras, pero una amenaza terrorista sí es una realidad, y es algo que tiene con mucho miedo a muchísima gente. No solo la amenaza se cierne sobre el Santiago Bernabéu, sino también mañana en el Civitas Metropolitano, que qué pena que no tenga nombre de una persona y tenga que llamarse como una marca comercial, pero es una realidad. También se cierne sobre todos los estadios que, bueno, pues organizan los cuartos de final de la Champions. Es una pena y ojalá que no pase nada. Tenemos ya la mente muy pendiente de las elecciones en el País Vasco, en las regiones vascas, también en Cataluña. Hoy vamos a hablar sobre ello con dos personas que tienen muchas ganas de cambiar las cosas de verdad, se lo aseguro, por lo que les conozco, tienen muchísimas ganas de cambiar, ya les digo, sustancialmente, de dar un giro de 180 grados y no como otros que a lo mejor pues tanto cambio no quieren dar. Así que vamos a hablar de ello también, evidentemente, siempre con los ojos puestos en el 9 de junio, en las elecciones europeas que vamos a tener, pero vamos a hablar de Cataluña. Roberto Vaquero, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bueno, pues encantado de volver por aquí. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantadísima también de estar por aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Cataluña, ¿cómo se enfrenta este reto? Porque, oye, os vais a presentar y la verdad que pisando fuerte como Alejandro Sanz. Nosotros nos hemos enfocado a los tres problemas que consideramos que son los más importantes de los catalanes, que son los políticos independentistas, los llamados procesistas, que es el negocio de la independencia, el tema del Islam y la inmigración masiva y cómo está repercutiendo allí, sustitución étnica, delincuencia masiva, o sea, cosas que no tenemos por qué consentir. Y luego, por otro lado, la degradación de los barrios obreros, de los trabajadores, que es consecuencia de estas dos primeras. Unos se enriquecen, los otros nos sustituyen, y hay que defender los derechos de los trabajadores y en los propios barrios donde ellos habitan. Alicia, después de pues presentarte como candidata a la presidencia del gobierno, después de ser la tercera fuerza extraparlamentaria, habéis decidido pa'lante, que vamos a Cataluña. Pues sí, la verdad que cuando anunciaron que había elecciones en Cataluña, estuvimos ahí pensando, hablamos con toda la gente que había de la organización en Cataluña, del Frente Obrero, y la verdad que la gente tiene muchísimas ganas de dar guerra. Yo creo que Cataluña es una de las regiones en las que más necesidad hay de esta organización, porque nosotros los criticamos en todos los sitios, el proceso de islamización que está habiendo en España, pero en Cataluña es mucho más real. Hay zonas de Barcelona, zonas en Terrassa, zonas en Girona, que no parecen España, y creemos que eso hay que denunciarlo, hay que visibilizarlo y hay que dar una alternativa. La gente de Cataluña, la verdad que para mí es un orgullo todo el trabajo que están desarrollando para poder realmente presentar esa alternativa y ser esa alternativa, y yo creo que vamos a ser muy bien recibidos a la par que muy mal recibidos. O sea, va a estar ahí bastante reñido. Eso es una buena noticia siempre. Entro a directo, entro a matar, como dicen en la jerga taurina. ¿Sois independentistas? ¿Sois un partido que defendéis el referéndum de secesión, de ruptura con España? ¿Sois independentistas? No, nosotros estamos en contra de todos los procesos independentistas, no solo el de Cataluña. En el País Vasco hay otro abierto, aunque hay gente que lo quiere negar. Ahora está Bildu, que está a punto de ganar las elecciones, y su rival, que el que le puede quitar el ganar las elecciones es el PNV, que no sé cuál es peor de los dos. Bueno, sí, Bildu, pero el otro también es horrible. Hay otro que están intentando abrir en Galicia. Creo que hay un reto, ¿no?, a España dentro de nuestro propio territorio, y nosotros estamos en contra de todos esos procesos, no solo del catalán. Nosotros no promovemos ningún referéndum de nada, y en el caso de que lo hubiera, nosotros votaríamos no y nos opondríamos a la separación, que es lo que ya hacemos, haya o no referéndum, así que no. Hay gente que coge cosas de hace 1000 años y lo pone como si fuera algo de ahora, incluso de organizaciones que son distintas, pero creo que nuestra evolución es clara y nuestros posicionamientos también. Y Roberto, quería preguntarte, porque
Ha habido informaciones que tú mismo has desmentido tajantemente y lo has hecho, vamos, sin temblarte el pulso. ¿Ese cambio que ha podido haber de hace 1000 años ha sido una reflexión personal? ¿Cómo se ha producido? ¿Por qué crees? En mi caso sí ha sido personal, pero también ha sido la influencia, porque el debate lo he llevado yo, también ha sido una evolución colectiva de muchos años, en el cual pues hemos pasado de mantener las típicas posiciones de la extrema izquierda, las típicas, a ir defendiendo, que hay incluso tweets y cosas de 2018-19, la unión voluntaria, que eso es defender la unidad, y luego posteriormente hemos ido recrudeciendo la posición en antagonismo y en confrontación con ellos, porque hay gente que nos critica eso, pero yo he hecho campaña contra el referéndum en Barcelona cuando se hizo, nosotros hemos hecho la campaña contra el proceso continuo hasta hoy en día allí en Barcelona, hacemos movilizaciones en la cual vienen los antifas a agredirnos y nos hacen manifestaciones de queers y de degenerados enfrente de los actos donde voy a hablar, diciendo fuera españoles y Gora ETA y cosas así, que nos hacen pintadas de Gora ETA y de fuera España, o sea, ese es el insulto, ya no nos llaman ni fascistas, ya es españoles. Y esa gente no hace nada, solo está en Twitter. Entonces, nosotros defendemos la unidad española y nuestra práctica lo demuestra, no solo nuestras palabras. Aún así, Alicia, muchas personas que en su día confiaron en el procés porque creyeron que, oye, que la independencia les iba a salvar de alguna manera, ahora pueden estar asqueados con otros problemas de los que vosotros habláis. Es que a nosotros, o sea, bueno, en toda España viene gente de todo tipo, pero es que en Cataluña nos ha venido mucha gente que viene muy descontenta de todo el tema del procés, porque mucha gente en ese momento, en contraposición a la respuesta de la gestión que se hizo del 1 de octubre, se hizo independentista o salió a la calle a protestar, y después de eso ha cambiado radicalmente, ha visto cómo se ha degradado toda Cataluña, ha visto cómo ha avanzado el proceso de islamización, como los políticos catalanes no han hecho absolutamente nada por los trabajadores en Cataluña, como, no sé, Cataluña es una de las regiones que está más privatizada en toda España y en contraposición a todo eso, pues se ha acercado a nosotros y ha apoyado la organización del Frente Obrero. ¿Tú hablas catalán? Yo hablo catalán. ¿Y qué política o qué proponéis en el tema de la lengua? Porque sí que es un tema de confrontación. La derecha quizás se opone a ese bilingüismo, a esa inmersión lingüística dentro de los colegios. El independentismo pues a veces ha abusado, o muchas veces ha abusado de eso, y el español, la verdad, que no se ha podido estudiar en las escuelas. ¿Qué proponéis en materia de lengua? Nosotros creemos que es absolutamente ridículo el politizar la lengua continuamente, y eso es algo que hacen constantemente en Cataluña, y es un absurdo, porque luego tú hables con la gente normal y no tiene ningún tipo de sentido. Lo están poniendo en el centro del debate para distraer a la gente, para que la gente no hable de otros problemas que sí que hay en Cataluña, para que la gente no visibilice realmente que en Cataluña, en las escuelas de Cataluña, está entrando el Islam, lo están metiendo. Pero prefieren hablar de si se habla o no se habla catalán. Si es que dentro de las escuelas en Cataluña cada vez va a haber más gente de origen musulmán, o sea, ese no es el debate y ese no es el problema. Y el español es lengua vehicular, es decir, negar o intentar hacer que el español no se hable es ridículo, porque cuando tú vas sobre todo a los barrios de trabajo donde está la gente humilde, la gente habla en castellano, al igual que muchos hablan en catalán, y no hay ningún problema. En los patios de los colegios, que hay espías de hecho ahora de la Generalitat, los niños hablan español, porque es normal, porque hay niños que son de otras regiones y entre ellos, pues si hablan el mismo idioma, pues van a hablar el mismo idioma, no van a estar con traductores como hacen en el Congreso. Entonces yo creo que hay que defender nuestra lengua y nuestra cultura, y me refiero a la española, y eso también incluye a la catalana, porque Cataluña es parte de España, porque parece que la derecha es como Cataluña y España, y creo que es un error, porque lo catalán es español también, y creo que tenemos que reivindicarlo como algo español, incluso a nivel de bailes, de gastronomía, etcétera. Es parte de lo que es España, igual que lo puede ser las cosas de Madrid o de Sevilla. Y creo que muchas veces la derecha peca de esa idea de anteponer unas cosas a otras, y no se dan cuenta de que lo catalán es español, igual que pueda ser lo andaluz o lo riojano. Absolutamente. Hay un tema escalofriante. El 53% de los niños que nacen en Gerona o en Girona, una provincia de Cataluña, ya son extranjeros. Esto es una realidad. Lamentablemente tienen nacionalidad, ese es el problema. Claro. El problema es que a nivel administrativo no son extranjeros, esos son todos los problemas. Pero sí, esto va a pasar más, porque no para de venir gente, tienen hijos, además se sufraga económicamente por el resto de España que tengan esos hijos, y se van concentrando en determinadas zonas. ¿A qué nos lleva eso? A sustitución cultural y étnica, a todos los niveles. Y la gente dirá, es una teoría de la conspiración. Si vivierais en un barrio como el mío, os puedo asegurar que no pensaríais que es una teoría de la conspiración. De hecho,
a mí la gente que, cuando yo vi que esto no era una teoría de la conspiración, es cuando gente islamista de la mezquita de Leganés me dijo que era inevitable que ellos terminaran siendo más y que entonces, que es la democracia y que como son más, iban a poder imponer el Islam en España. Imponerlo. Y que los demás fuéramos ciudadanos de segunda. Entonces ya cuando le miré dije, es que este tío no es un tío de extrema derecha, es un islamista. Y ahí yo me di cuenta de las patrañas que nos intentan hacer espantapájaros para que todo lo que no sea el pensamiento único es extrema derecha. Claro, porque supongo que seréis muy críticos con ese proceso, más allá del proceso del que hemos hablado, de Jordi Pujol de los años 80, es decir, vamos a traer población musulmana para que, bueno, como estos pues no hablan español, pues les vamos a intentar meter el tema catalán y la cultura catalana, y lo que han traído ellos no es precisamente la cultura catalana. La cultura catalana seguro que no, de hecho es tan fácil pues eso como darse una vuelta por Terrassa. Nosotros fuimos el otro día a hacer unas entrevistas a Can Anglada y eso era escalofriante de verdad, o sea, tú paseas por ahí y desde luego te sientes extranjero en tu propio país. Todas las mujeres van veladas, hay niñas de menores de 10 años con la cabeza tapada y todos los bares están llenos pues de hombres marroquíes, todas las tiendas que hay, ninguna es de comercio local. Y pues ahí se ve que la sustitución es real, que no es algo que nos estemos inventando ni que estemos magnificando. De hecho, por eso nuestro cartel principal, que es cuando anunciamos que nos presentábamos a las catalanas, llevaba el lema de Stop Islamización. Creemos que es uno de los puntos más importantes por eso, porque es que en Cataluña como ha dicho Roberto antes, si tú no vives en uno de muchos de esos barrios, pues es normal que al final creas que no es un problema, pero cuando convives continuamente con esa multiculturalidad de la que ellos hablan y tienes que convivir con ello, pues te das cuenta de que es un problema. Es que yo no veo, yo en sus zonas, o sea, todo el mundo habla de la multiculturalidad, pero yo en sus zonas no veo multiculturalidad, veo imposición de lo suyo, es así. ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿cómo llevarlo a cabo? Porque a nivel competencial, el Estado, las comunidades autónomas, a nivel de inmigración, estamos viendo, por ejemplo, Meloni, que le está costando en Italia. Muchos espectadores pueden decir, joder, qué bonito suena, ojalá hacerlo, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se lleva a término? Bueno, me van a llamar muchas cosas cuando conteste esto, pero yo voy a ser sincero. A Meloni y a otra gente le está pasando lo que le está pasando porque no son gobiernos de concentración nacional. Yo creo que ha habido un tal empeoramiento de la situación en estos últimos 27 años, porque aquí llevamos desde el 97, que no tiene solución ya de que un tío de izquierdas venga y solucione, un tío de derechas venga y solucione. Es decir, para el problema migratorio, y digo problema porque es un problema, y para el tema del islamismo, o del Islam en general, yo no soy cobarde a la hora de confrontar con estas cosas, creo que solo vamos a poder arreglarlo con gobiernos que de verdad tengan un apoyo social por concentración nacional. Es decir, dejarse las etiquetitas, arreglar este problema y luego después ya nos pelearemos o haremos lo que tengamos que hacer. Hay que cerrar fronteras y hay que tener en cuenta que eso tiene que ser de espacio europeo. Solo un país no vale para nada. Hay que empezar a deportar a gente. Hay que tener centros, no como los CIE, algo operativo de verdad, mucho más grande y que de allí no salgan hasta que no salgan para su país. Hay que combatir a la quinta columna. Falachi, que hace poco se han hecho 20 años de su último libro, ella decía que porque ella combatió a los nazis en la resistencia antifascista y luego pasó a ser la más nazi de todas para toda esta izquierda progre. Ella decía que eran colaboracionistas, que eran peor que los colaboracionistas de los nazis. Y yo tras leer ese libro lo comparto con ella. Típico blanco español que se avergüenza de ser español y que trabaja para intereses extranjeros. Contra esa gente también hay que confrontar, igual que ellos nos apartan ahora, a todos los que somos críticos, en un futuro habrá que hacérselo a ellos. Un saludo a Rubio Doncé y a toda esa gente que se dedica a eso. El tema de las nacionalidades, pues español es el que culturalmente es español y es hijo de españoles. O sea, cuando se acabó con el ius sanguinis se cometió un grave error, porque a los que se les da la nacionalidad tiene que ser algo extraordinario y un premio a que realmente se han asimilado. No que tú por estar 10 años, la gente, oh, son 10 años no es nada. Que en 10 años ya seas de aquí, o por casarte en un año, como le pasa a los negros de Podemos, los dos que hay, en un año ya, o en 2 años ya, en cuanto se casan, ya les dan la nacionalidad, luego tienen hijos, sus hijos tienen la nacionalidad y les educan en el odio a España. Resultado, Marsella en Francia. Entonces hay que tomar cartas en el asunto y son cosas que van a decir, oh, atentan a los derechos humanos. Nosotros también tenemos derechos humanos, mi abuela tiene derechos humanos, nuestras hijas también tienen derechos humanos, derechos a no ser violadas y a otras cuestiones. Entonces, es hora de elegir. O defendemos lo que somos y lo que nos ha traído hasta aquí, independientemente de que te consideres de izquierda, de derecha, de lo que tú quieras, porque la izquierda y la derecha para mí está muerto, o
hacemos el juego a esta gente y destruimos todo. Y yo tengo claro cuál es mi bando. Yo sé cuál es mi trinchera. Y sé quién está conmigo y quién está enfrente. Y todo el mundo que apoye el modelo de inmigración masiva y este rollo buen rollista de es que todos somos ciudadanos, fuera. Esa gente es el enemigo. Y voy a decir una cosa, la Iglesia Católica ha apoyado las regulaciones masivas que han propuesto los portavoces de Podemos. ¿Cómo puede ser que la Iglesia Católica esté firmando nuestra sentencia de muerte? Y cuando digo la nuestra, digo la de todos los cristianos. Porque esa gente que se está regulando y que se van a nacionalizar en X años, son islámicos la mayoría. Son musulmanes, no puede ser. Es decir, lo que es Occidente no podemos permitir que desaparezca, porque precisamente ese Occidente ha demostrado ser superior en lo cultural. Y la gente dirá, ¿cómo puedes hacer eso? Entonces, ¿por qué emigran aquí? ¿Por qué vienen aquí? ¿Porque se vive mejor en sus países con sus reglas islámicas, etcétera? No, huyen de allí porque es un vertedero. Lo que hay que hacer es ayudarles a salir del vertedero, pero no traer el vertedero aquí. Y creerse ellos superiores a nosotros, como he visto yo a imanes. No, los infieles, no es que esta gente son inferiores, entonces ¿por qué vienes tú aquí? ¿Por qué no estamos yendo nosotros allí? Alicia, como española, como catalana, como mujer, ¿tienes miedo de pasear por Cataluña? Bueno, yo llevo ya cuidado a qué hora salgo y a qué hora no salgo, porque muchas veces yo llevo viviendo ya mucho tiempo en Cataluña y cuando salía a las 10:30, 11 del gimnasio para volver a casa, pues ahora la verdad que el metro de Cataluña es una selva prácticamente y llevo bastante cuidado. ¿Miedo? Pues miedo no tengo, porque bueno, intento pues ser responsable con mis actos y con lo que digo, con lo que hago y todo, pero no tengo miedo. ¿Está preparada la sociedad para este discurso, para esta terminología que utilizáis? No, de hecho nosotros hemos perdido apoyos también los hemos ganado por otro lado, pero hemos perdido apoyos, incluso gente nuestra ha abandonado los proyectos porque piensa que nos hemos radicalizado o por otras cuestiones, pero yo creo que ellos están desnortados y siguen modas. Y a mí no me importa, o sea, yo sé que ahora todavía no se puede dar el debate aquí, pero alguien tiene que romper, tiene que hacer de punta de lanza. Porque en otros países de Europa sí están empezando a reaccionar. Van tarde, pero están empezando a reaccionar. Aquí en España no, aquí seguimos con las peleas de rojos y azules y de guerras civiles fantásticas, imaginarias, porque luego nadie se está matando, salvo cuando hay víctimas de atentados islamistas, de crímenes de honor, ese tipo de cosas que comete esta gente, que eso sí ponemos los muertos nosotros. Pero en la guerra civil de los rojos y azules, eso ya no existe. Yo cuando voy a los sitios, no, es que es un comunista, es un no sé qué, vives tú, o sea, esa persona en 1925, tú sí que vives ahí. Yo no, yo me he actualizado, yo estoy con los problemas de ahora. Hoy, por cierto, es el aniversario, no lo he hecho aposta, de la legalización del Partido Comunista en España. Fue un 9 de abril del año 77, pero bueno, esto ha coincidido y lo decimos como que he dado hace poco retweet a un tuit de Roberto diciendo esto del comunismo ya ha pasado y vamos a por otra cosa. La visión que tiene esta gente del comunismo es como una máquina del tiempo en el que ellos no van a hacer nada, pero retóricamente, oh sí, la insurrección socialista. Tío, estás en Twitter en tu casa y tu país se está convirtiendo en Musulmania. ¿De verdad el problema es la insurrección socialista imaginaria? Pues yo creo que, no sé, yo creo que la lucha de clases es otra cosa. Roberto Alicia, os pregunto, ¿qué os diferencia de Vox y de Silvia Orriols? Que es otro elemento que se presenta a estas elecciones, que es una independentista, una nacionalista catalana que dice, mira, aquí moros no. ¿Qué os diferencia de estas Hombre, dos? de Silvia Orriols lo primero, nosotros somos españoles. O sea, ella también, pero ella cree que no. Tiene un problema de identidad. Y luego yo considero que las soluciones que ella da, pues ya salió con la bandera LGTBI, por ejemplo. O sea, yo creo que está un poco desnortada. Me recuerda un poco a Macarena Olona, pero todavía sin terminar de generar. Y a mí me parece la típica derechona de toda la vida nacionalista catalana, que poco tiene que ver con... Yo creo que ella es muy reaccionaria y nosotros somos gente revolucionaria. Yo creo que las soluciones que damos son muy distintas. Y con respecto a Vox y a Orriols, yo creo que nosotros vamos mucho más allá. Nosotros somos más de confrontar y más radicales. Si tú ves el cartel, por ejemplo, que hemos sacado para la campaña, que señalamos directamente al islamismo y a la islamización de la propia sociedad, y tú ves el de Vox que dice, tenemos billetes para los delincuentes, ¿no? Pero ellos no dicen quiénes son los delincuentes. Vamos a verlo, vamos a ver ese cartel que ahí claro. Marta lo hemos mandado, yo creo que ya lo estamos viendo. Claro, ese cartel es poco específico con quiénes son... No, es como los ¿qué delincuentes? Delincuentes también los hay españoles, aunque proporcionalmente sean muchísimo menos, pero también los hay. Entonces es como que intentan ser incorrectos e intentar enfocar el problema, pero yo creo que tienen ellos mismos dentro gente más liberal que no permite
que hagan las campañas ni que tengan la contundencia que deberían de tener. Cosa que nosotros sí tenemos. Yo no tengo ningún problema en criticar el Islam, no tengo ningún problema en criticar la islamización, ni de señalar a gente concreta que son los que están creando esos problemas. Ellos no. Alicia, ¿por qué no eres de Vox? ¿Por qué estás en el Frente Obrero y Hombre, no estás en Vox? Por muchísimas razones, principalmente nosotros somos patriotas revolucionarios, nosotros sí que apostamos por una transformación real de la sociedad y ellos han entrado también en el juego de la política institucional. Para mí no suponen una alternativa de verdad, por mucho que pues eso, intenten hacer propaganda de esta incorrecta y de decir determinadas cosas, a la hora de la verdad nosotros sí que defendemos los intereses de los trabajadores y pues ellos no. Si conseguís entrar en el Parlamento de Cataluña, ¿a quién haríais molt honorable? Porque esa es la categoría del presidente de la Generalidad, de la Generalitat, al señor Puigdemont, al señor Pere Aragonés, al señor Illa. A nadie. A nadie, absolutamente a nadie. Nosotros no vamos a entrar para entrar en su juego, nosotros queremos un altavoz, nosotros queremos que la gente conozca la alternativa del Frente Obrero y iniciar un proceso de verdad de transformación y no hacer presidente a gente que... Sí. No eres presidente de ninguno de estos. Hombre, es que ten en cuenta cómo vamos a apoyar a alguien procesista o a los mamporreros de los procesistas. Sé que hay gente que por ahí dirá, seguro que lo harían, pero yo lo que haría con ellos no lo puedo decir aquí porque me meterían delito de odio, amenaza y no sé cuántas más cosas. Pero creo que toda esta clase política creo que tiene que ser apartada de cualquier opción de dirigir o de tener ningún mando en el país. Creo que son los que nos han llevado a la ruina. Y creo además que, sean de derecha o de izquierda, responden a intereses de élites económicas y políticas y que están muy lejos de defender absolutamente nada del español de a pie, de los trabajadores, absolutamente nada. Y aparte de este, que nos ha quedado muy claro, el tema de oponerse radicalmente a la islamización, ¿en qué otros temas os gustaría abordar? Porque mucha gente también dice, no, es que estos solo hablan de esto, pero ¿qué otros temas o qué otras cuestiones queréis poner encima de la mesa? No es que solo hablemos de esto, sino que es lo que más viraliza porque somos de los pocos que hablamos de ello. Pero enfocado en Cataluña, la lucha contra el Procés y contra todos esos partidos vividores que en realidad viven de España, pero su trabajo político es atacar a España todos los días, el tema del Islam y el tema de los derechos de los trabajadores y de los intereses de los trabajadores. Obviamente nosotros vamos a luchar por el interés del pueblo, de los trabajadores, y eso es algo que nos diferencia totalmente de otros partidos que están vendidos a diversos sectores de los poderes que son los que mandan en este país. Has hablado antes, Alicia, de Cataluña es una de las regiones más privatizadas que existen. ¿Esto también lo criticáis? Sí, claro, pues es que la gestión que hacen desde la Generalitat y ellos, por mucho que muchas veces entren en esa agenda también woke, no sé, por ejemplo, el tema de la sanidad es una vergüenza en Cataluña. El tema de la vivienda, tú vas a Barcelona y es imposible pagar un piso, es absolutamente imposible. Hay otros muchos problemas de los trabajadores que nosotros sí que afrontamos frontalmente y que pues desde la Generalitat lo único que hacen es vender gestiones que no sirven para absolutamente nada. Estáis, entiendo, también siguiendo el tema Begoña Gómez, tema de las corruptelas del PSOE. ¿Qué impresión os da? ¿A qué os huele todo esto? A ver, el PSOE es el partido del régimen. O sea, el PP le hace la contraparte y durante unos años le guarda el sillón caliente. El PP es como el PSOE 10 años después, o sea, 10 años antes, perdón. Y el PSOE, igual que el PP salió en las tramas de corrupción, etcétera, el PSOE las tiene aún más grandes, pero porque es un partido con más estructura. Y el caso Koldo es solo, pues la punta del iceberg. De hecho, lo de Begoña no saldrá porque la protegerán, pero ya ha salpicado a ministros, Armengol, o sea, si fuera el PP arderían los medios. La gente siempre dice que los medios son de derechas, pero yo no sé, yo eso no lo veo. O sea, yo creo que hay menos medios de derechas que de izquierdas. Creo que tienen bastante menos tirada porque lo sistémico, lo hegemónico ahora mismo es esa izquierda woke, que son los intereses de las grandes empresas, y yo creo que la derecha, por lo menos aquí en España, no sabía adaptarse aún, en otros países sí, y aquí tienen el dominio absoluto. Entonces, claro, son capaces de tapar o de minimizar casos de corrupción como este, que yo creo que la derecha no tendría la capacidad. De hecho, a Rajoy le costó el gobierno y a Pedro Sánchez. De hecho, cuando hablas con sus votantes, es que dicen que es mentira, son como negacionistas de la realidad. Dice, ¿no crees que esto haga caer al gobierno de Sánchez o que se vayan a convocar elecciones próximamente?
No, pero vamos, ojalá, porque a nosotros nos vendría de maravilla, nos daría una oportunidad, otra nueva oportunidad de que la gente nos conozca y de dar una alternativa de verdad a este país, y de verdad que ojalá caigan muy pronto, porque están llevando al país a la ruina sin que la gente lo sepa y engañando a la gente. Sobre el resto de marcas, porque de cara a las vascas habéis decidido no presentaros, pero las europeas sí os vais a... Teníamos pensado no presentarnos a ninguna hasta las europeas. Lo que pasa es que la gente de Cataluña, porque nosotros en Cataluña tenemos fuerza, dijeron que ellos se podían encargar y que además serviría de calentamiento para las europeas. Entonces, y tampoco iba a ser un desgaste demasiado grande. Entonces, por eso aceptamos. ¿Tenéis buenas previsiones para las europeas? Yo espero que sí. La verdad es que han salido como muchos grupos emergentes, entonces va a servir un poco las elecciones para limpiar quién de verdad es emergente y quién no. Y es que puedo contar cinco partidos que considero que son emergentes y tienen posibilidades de sacar cierto número de votos. Entonces eso complica el poder salir, pero yo, si no lo conseguimos, creo que estaremos cerca y creo que a nivel de votos por fin vamos a dar un golpe en la mesa para que la gente nos tenga en cuenta para las generales, que es lo que nos importa, porque a mí lo que me importa es España, no Europa también, pero me importa mucho más España, y yo creo que podemos hacer un muy buen papel que luego nos catapulta a ir más allá. Vox, por ejemplo, las primeras europeas con más dinero, no lo sacó. Se quedó cerca, ya empezó a sonar y luego despegó en un parlamento regional. Las generales sacaron los mismos votos que nosotros en las primeras. Entonces yo creo, por poner un ejemplo de partido ascendente, yo creo que tenemos posibilidades en el futuro y las vamos a pelear. Fran de la Jungla se va a presentar con Frente Obrero. No. Pero bueno, Fran, a mí en la entrevista no me lo ha dicho, pero luego sí que ha dicho que tenía simpatía con ciertas cosas y demás. Fran es una persona de izquierdas, aunque le pongan de fascista. Siempre ha sido de izquierdas, lo que pasa es que, claro, no de esta izquierda. Wow, entonces, es lo que digo, nosotros pillamos mucho voto de gente que ha sido de izquierdas de siempre. De hecho, la mayoría del voto nuestro, la gente dice, no, es que con Vox, no es verdad. La mayoría de la gente que se acerca a nosotros es gente renegada de la izquierda porque está harta, igual que lo estoy yo. Entonces, bueno, pues yo le agradezco que nos haya hecho esos guiños porque nos ha permitido llegar a gente. Y quiero decir que hemos sufrido muchos ataques, lo que pasa es que él es un hombre de verdad y le da igual, pero hemos sufrido muchos ataques de que en cuanto alguien se posiciona con nosotros, enseguida, este tío es un comunista, es un no sé qué, es un no sé cuánto. Y no se da cuenta de que, primero, ellos no saben ni lo que es el comunismo, y segundo, yo soy comunista, pero yo entiendo el momento histórico en el que vivo, y creo que mi deber ahora mismo es defender lo que estoy haciendo en el frente, que es apostar por el patriotismo revolucionario, que es apostar por España y por el futuro del país y por los trabajadores, por supuesto. Pero es que para mí la lucha obrera es defender los intereses de los obreros, no implantar medidas como hace la izquierda que van en contra de los trabajadores. Y yo creo que en ese sentido yo soy el coherente, y esa izquierda que sigue viviendo en 1930, pero sin ser como esa gente tampoco, creo que son los que están desfasados y desvirtúan la realidad. Porque no vivimos en un clima, como dice la gente, guerra civilista, de auge del fascismo, eso es irreal, y creo que montarse una película solo sirve, de comunistas y fascistas, sirve para que no se haga nada y que todo siga igual. Porque Hasél París es un buen amigo mío, él decía, es que estamos viviendo como una guerra civil, pero si os fijáis no hay ni un comunista ni un fascista, es como gente mema diciendo cosas sin sentido. Y yo lo siento así, y lo voy a defender, y yo voy a defender mi país y a los trabajadores de mi país, porque los ricos, esto sí te gustará porque él dijo la frase, los ricos no tienen patria, y es una cosa que es verdad. Ellos luego, cuando hay un problema, se van fuera y son felices. Los que nos quedamos aquí somos los currantes. Y creo que eso es lo que construye la patria, ¿no? A lo largo del tiempo, esa historia, esas tradiciones, esa cultura, esa identidad. Y creo que hay que defenderla, porque si no la defendemos, nos vamos a ir directos al estercolero. Sí. Yo he de decir, salvando absolutamente las distancias, con las críticas o los ataques que ha podido recibir Fran de la Jungla, pero por daros voz, decir que os he votado en alguna ocasión o tal, pues la verdad que también me han dado por todos lados, pero aquí estamos para recibirlos. Incluso he visto que os han dado por defender la Semana Santa, que hace poco se ha acabado. Y la Navidad. Y la Navidad. Que también esto ha sido muy revolucionario. Yo te voy a decir una cosa. Yo culturalmente me siento cristiano, o sea, soy cristiano. Y además, esto implica que yo voy a defender lo que es nuestra cultura y por lo tanto esa parte de lo cristiano. Yo no voy a imponer fe ni nada por el estilo porque yo ni siquiera la tengo, pero sí me parece bien que la gente la tenga mientras no se dedique a imponerla. Y creo que los cristianos son así. Creo que esa idea de los cristianos que se ha construido de la cruzada, creo que es un poco fantasía, sobre todo en la época reciente, porque cosas malas se han hecho en todos sitios, pero creo que recientemente pensar que el cristianismo está a la ofensiva y subyugando a nadie, creo que es absurdo. Y yo hablo incluso de que tenemos que tener una alianza con los cristianos. Y a mí me han dicho de todo por esto.
Pero es que yo lo pienso de verdad, porque para frenar la islamización y para defender la base de nuestra cultura, que no es reaccionaria, porque yo pienso firmemente que no lo es, creo que necesitamos esa alianza. Y de hecho en el frente se están metiendo muchos cristianos. Y me parece bien que lo hagan. En el Frente Obrero no pedís carné de ateo. No, de hecho tenemos incluso ya portavoces que son cristianos, mira, de ir a misa, o sea que... Y son gente revolucionaria, pero tienen fe, y no les voy a tratar como unos apestados por ello. Y además es que a nivel cultural es que mi idea de la familia pues es la que es, y eso no me convierte en un reaccionario. Incluso a nivel histórico, voy a poner un ejemplo de la Unión Soviética. La Unión Soviética pasaron de la guerra, la religión, a hacer como una especie de concordato con los ortodoxos, que son los de allí, y iban hombro con hombro. Y de hecho es cuando se apretó al Islam en Rusia, cosa que no pasa ahora. Y yo creo que los revolucionarios, por lo menos en el contexto actual y sobre todo en la situación de España, creo que tenemos que ir un poco de la mano de los cristianos, pero de los cristianos de base, me refiero. Porque la jerarquía para mí está corrupta y la gente me dice, pero ¿cómo no te va a gustar el Papa si es comunista? Y yo, no hay a nadie a quien más odie que al Papa, yo creo. Porque el papel que tienes de globalización, de cosmopolitismo, de destruir también lo cristiano desde mi punto de vista. Entonces yo defiendo la Navidad, defiendo la Semana Santa, me gusta, fui a un Belén, no un Belén, pero a la Pasión de esto que es viviente, y subí fotos a posta y vídeo para que lo vieran, voy a procesiones cuando quiero, he estado en Sevilla y me he ido a ver todos los sitios que he querido y más, y creo que hay que mantenerlo porque es parte de nuestra esencia. La gente que dice, no, es que las iglesias habría que expropiárselas y dárselas a los musulmanes. Mira, cojo el fusil y me voy al monte. No hay que permitirlo. Se está viendo, creo que es en Suecia, donde, o no, yo creo que es un país anglicano, utilizándose la catedral como mezquita. Que no puede ser, hombre, que no. Hoy Enrique Santiago decía que la mezquita había que devolvérsela. Yo quiero decir una cosa de Enrique Santiago, de que es alguien que no entiende de historia. En primer lugar, la cultura que había antes de la invasión brutal de los musulmanes era la cultura cristiana. Eso para empezar. Cuando el Imperio Romano era cristiano y era un gran imperio, el Islam ni siquiera existía. O sea, no eran ni un pueblo de pastores endogámicos de Arabia, ni siquiera eran eso todavía, porque el Islam ni siquiera estaba. Entonces, nosotros, lo que es la civilización que ha llegado hasta hoy nuestra es anterior a lo suyo. Y cuando ellos intentan hacer ver que son superiores, solo han sido superiores en determinados contextos en el ámbito militar. Incluso luego degeneraron y acabaron como acabaron, siendo colonias muchos países de Inglaterra o de Francia. Entonces, a mí me molesta mucho que vengan aquí e intenten reinventar nuestra historia. No, la Reconquista no existió. Vamos a ver, la Reconquista en un sentido de un Estado que reconquista su propio territorio no existió. En un sentido de recuperación cultural, de un espacio cultural que era cristiano y que lo arrebataron por la fuerza, pues es innegable que existió. Y cosas así. Entonces yo, las celebraciones cristianas, etcétera, sobre todo desde que he visto el ataque que hace esta gente y que lo quieren hacer desaparecer, pues yo defiendo a muerte que no pase. Y Enrique Santiago es un analfabeto en historia, porque, por ejemplo, si tú vas incluso a grandes edificios religiosos islámicos, muchos están construidos en base a edificios cristianos que había previos, porque él no lo sabe, pero en Egipto eran cristianos, en el Magreb eran cristianos, en Siria eran cristianos. Llegaron y por encima de lo que había... en Constantinopla, en Estambul... Hipona, San Agustín de Hipona. Los coptos en Egipto, donde tuvo que huir la Virgen María, San José, de la matanza de Herodes. O sea que realmente... No es que la Iglesia Católica ha robado... Mira, es que todavía, respecto a la mezquita, todavía hay controversia, porque todavía hay historiadores que siguen diciendo que está construido encima de una basílica. Pero aunque fuera que no, que hay muchos historiadores que dicen que no, toda esa zona de influencia era cristiana. Luego no es que les hemos robado los edificios, y ellos antes, vamos a Estambul y vamos a ver quién ha robado a quién. Claro. Y luego los reyes católicos y los reyes posteriores a los católicos tuvieron la decencia de no destruir los atisbos culturales del Islam que eran positivos. Yo voy a decir una cosa que dijo Falachi, ahora que estamos de aniversario. Y cuando hablan de Isabel la Católica, dice, ella les echó a los musulmanes, y pone entre paréntesis en el libro, y con razón. Con razón, ¿ves? Pues eso es lo que, de alguna manera, el Frente Obrero viene a reconquistar y recuperar. Nosotros vamos a defender nuestra cultura, nuestra identidad, los derechos e intereses de los trabajadores y el legado que tenemos general. Porque es que lo contrario es actuar en contra de la propia gente. Porque esa es la cultura que tiene la gente, son las tradiciones y los hábitos que tiene la gente y es ir en contra del pueblo llano. Entonces la gente que va de defensora de los trabajadores y lo que hace es atentar contra toda la base que tienen esos trabajadores, lo que están haciendo es trabajar para élites que sus intereses son extranjeros. Alicia Sanz, muchísimas gracias. Tienes esa cámara, todavía estamos en campaña vasca, pero no catalana, pero ya estamos en pre-campaña absoluta.
así que el tiempo es tuyo, así que para que Yolanda Díaz lo pueda ver, pues un mensaje ahí que puedas mandar. Yolanda Díaz. A Yolanda Díaz no me dirijo al resto de gente un poco más normal. Bueno, que la gente se acerque a conocer al Frente Obrero, nosotros estamos dispuestos a dar mucha guerra. Yo creo que los actos que vamos a hacer el 1 de mayo, que la gente se apunte la fecha en Barcelona y Tarragona, van a dar mucho que hablar, va a venir mucha gente que le va a molestar, pero yo creo que a la gente que de verdad quiere defender Cataluña y quiere defender España, les va a gustar, así que les animo a que se acerquen y van a escuchar hablar del Frente Obrero, seguro. El 1 de mayo lo apuntamos ahí en el calendario, ¿eh? ¿Se va a liar gorda o qué? Hombre, Seguro, van a venir a seguro, pegarnos, van a venir, van a venir. y hacer manifestaciones. Madre mía. Pero O sea, nosotros también vamos a ir, o venga. sea, vamos a estar ahí. Y vosotros sin escoltas, sin... Nosotros llevaremos un autobús de Madrid, de gente nuestra, muy aguerrida, para, bueno, para controlar que Pero nadie no le pase furgonetas nada. negras y esto... No, vamos en autobús. Roberto Vaquero, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Verdad? Alicia Sanz, muchísimas gracias. Y nada, nosotros terminamos este programa. Ya saben, compártenlo y hagan más grande esta burbuja. Darle las gracias a Marta García, nuestra jefa técnico, y a Izan Gómez. Y como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles del necrófilo Sánchez. Que Dios les bendiga.